Unidad 6. Colecciones. Diccionarios en Python. Otra forma de agrupar datos son los diccionarios, que básicamente permiten almacenar los datos mediante una clave y un valor. Semejante al ejercicio de diccionarios quichua español que utilizamos en el ejemplo de listas, los diccionarios hay que trabajarlos como una colección de datos que se pueden definir mediante su nombre y sus datos se establecen entre llaves. Si no ponemos datos entre las llaves, se supondrá que es un diccionario vacío. Los diccionarios normales permiten almacenar pares de palabras entre un idioma y otro. Por ejemplo, el diccionario podría empezar indicando que la primera palabra que vamos a usar en quichua es huasi y significa casa. Si aprendemos una nueva palabra, la podemos añadir al diccionario indicando su llave de entrada, por ejemplo, Cusca, y asignándole el valor de la traducción, que es lugar en español. Revisamos el estado del diccionario y ahora este dispondrá de dos valores, huasi y Cusca. Cantidad de elementos almacenados en el diccionario se puede pedir mediante la instrucción len. También se puede reemplazar el valor de uno de los elementos. Por ejemplo, a propósito, vamos a cambiar la traducción de lugar por ubicación y revisamos el diccionario. Vemos que ahora Cusca contiene la palabra ubicación a pesar de ser la traducción errada. Para corregir esto, volvemos a escribir diccionario Cusca como llave de entrada y el valor que va a ser asignado nuevamente como la palabra lugar. Revisamos el estado del diccionario y queda igual de la misma forma. Cuando un diccionario tiene muchas entradas o claves, podemos pedir solamente las entradas por medio del operador keys, obteniendo la lista de las palabras que podemos usar. Si estamos interesados solamente en los valores, la función que podemos utilizar es values. De esa manera obtenemos solamente las palabras en español. Para comprender mejor cómo usar un diccionario, vamos a utilizar el ejercicio del diccionario entre quichua y español como fue planteado. Nos indican que para producir palabras entre español y quichua se dispone en memoria de una lista denominada diccionario. Se pide realizar una función cutipac palabra modo diccionario para traducir la palabra. De esta manera se puede pedir una palabra en un idioma. El modo indica si es de quichua a español o español a quichua y el diccionario contiene todos los pares de palabras requeridos. En caso de que la palabra no esté en el diccionario, se pide entregar una cadena vacía. Empezamos el ejercicio colocando la referencia y la estructura básica conocida. Para el ejercicio vamos a suponer que el diccionario ya se encuentra lleno y utilizamos el texto publicado en el ejercicio. El problema se resuelve requiriendo una palabra de entrada mediante la pregunta traducir, suponiendo primero que solo vamos a traducir de quichua a español y entonces la respuesta traducida se convierte en la llamada al diccionario indicando la palabra a la que corresponde. Mostramos la palabra traducida y ejecutamos el algoritmo. Si nos piden traducir huasi, el algoritmo nos entrega casa, indicando que le dimos la entrada al diccionario de la palabra en quichua huasi y el equivalente en el otro idioma será casa. El algoritmo tiene que ser mejorado porque si damos una palabra que no está en el diccionario, vamos a suponer lugar que no es entrada del diccionario en quichua, el algoritmo nos dice que no la puede encontrar. Por lo que hay que verificar primero que la palabra que estamos buscando tiene que encontrarse dentro del diccionario, pudiendo usar las entradas del diccionario como diccionario.keys, que nos permitiría revisar si es que la palabra que nos están pidiendo se encuentra dentro de las entradas. Solo en ese caso vamos a responder con la palabra traducida. Caso contrario, se indicaba en el ejercicio que se debe entregar una cadena vacía. Ejecutamos el algoritmo y pedimos traducir nuevamente huasi, que sí contiene respuesta, y
lugar que no es palabra quichua y ahora nos entrega una cadena vacía. Como en el ejercicio lo que nos piden es realizar una función, podemos coger el procedimiento y convertirlo a función, creando Cutipac como una función que traduce una palabra, que recibe un modo y además un diccionario y que devuelve la palabra traducida. El proceso para traducir de quichua a español consiste en obtener las entradas del diccionario y comparar si la palabra se encuentra dentro de esas entradas. Si la palabra no se encuentra, entregamos una cadena vacía. En la sección de procedimiento, la palabra traducida consistirá en llamar a Cutipac como función, entregarle la palabra a traducir, el modo de español a inglés, que para el inicio solamente va a ser 1, y enviamos el diccionario a usar. Ejecutamos el algoritmo para comprobar que funciona de la misma forma. Cuasi, casa, lugar que no es palabra quichua, cadena vacía. La variable modo, que es el sentido de traducción, también se puede pedir como un número entero ingresado por teclado. En la función se requiere hacer la diferencia en el sentido de la traducción. Si es que el modo vale 1, se utiliza la traducción en modo quichua a español. Si el modo corresponde a la opción 2, la traducción correspondería a español quichua, indicando por el momento que es solamente una palabra en quichua. Como en ambos modos, de no encontrarse la traducción de la palabra en el diccionario, el resultado va a ser cadena vacía, podemos poner de forma predeterminada que traducida sea igual vacía y solo cuando encuentra la palabra dentro del diccionario realice la respectiva traducción, por lo que utilizaremos los condicionales para destacar el sentido de la traducción. Volviendo al tema del modo 2, español quichua, necesitamos ahora verificar que exista esa palabra de español en el diccionario. No nos fijaremos en las entradas, sino en los valores equivalentes en español, por lo que requerimos del diccionario sus valores o values. Y podemos proceder a preguntarnos si es posible la traducción de esa palabra en los valores. Si eso fuera posible, vamos a encontrar que sí es una palabra quichua. Para encontrar la palabra de español dentro del diccionario es necesario ubicar dónde se encuentra dentro de todos los valores mediante la búsqueda por índices de esa palabra. Pero la búsqueda por índices se realiza sobre listas, por lo que convertiremos valores a una lista de tal forma que la palabra traducida sea obtenida de las entradas, indicando en qué posición es la que queremos obtener. Y para poder utilizar los valores por posición, también deberíamos utilizar las entradas como una lista del diccionario. De tal manera que al ejecutar el algoritmo y pedir que se traduzca Huasi en modo quichua español, me va a responder casa, mientras que al indicar que traduzca casa en modo 2, español quichua, responda Huasi. Con lo que si revisamos el objetivo del ejercicio era realizar una función que utilice un modo y un diccionario, se habrá cumplido con la parte principal del ejercicio. Esto implica que el ejercicio puede ser realizado con listas que ya fue presentado en la unidad correspondiente. Puede también ser realizado con listas de listas o una tabla de 2 columnas, o también podría ser administrado por medio de colecciones, siendo este un ejercicio básico con el cual empezamos a hacer los ejercicios de diccionarios. Gracias.